Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar algunos de los dibujos que he realizado durante los últimos años, desde 2006 hasta ahora. Cientos de dibujos. No voy a enseñar todos porque sería muy largo e innecesario. He seleccionado los que tenían la fecha escrita, así podemos ver el progreso año tras año. El cómic con los dibujos más antiguos que conservo es del año 2005. De antes yo no tengo nada, mi madre tiene libretas llenas. Siempre me apasionó dibujar desde que tengo conciencia. Recuerdo que mis primeros dibujos eran de las Tortugas Ninja y los Power Rangers con 5 años. Desde 2006 hasta 2012 dejé un poco de lado el dibujo. Comenzó mi adolescencia y prefería estar con mis amigos y disfrutar, por eso es que tengo muy pocos dibujos de aquella época y la mayoría los regalaba. Fue a partir del 2012 cuando comencé a retomar la afición, y además hice mis primeras esculturas. Las hacía tallando un bloque de yeso con una pequeña navaja multiusos. Y uno de mis tíos me compró una máquina de tatuar porque quería un tatu hecho por mí, y al final acabé tatuando a media familia. En algún vídeo enseñaré algunas fotos de mis primeras esculturas. Gracias a ellas hice varios trabajos grandes. Ambienté una coctelería de sabana africana, pinté murales de decorado, modelé elefantes, cocodrilos y otros animales con mortero trisotrópico. Aprendí y mejoré mucho de la escultura y el dibujo. En el 2015 me mudé a otro pueblo por tema de trabajo y comencé a hacer animaciones y dibujos en digital. También dediqué muchas horas para utilizar Blender y otros programas para animar. Desde el 2015 hasta el 2017 me dediqué a hacer animaciones y en ocasiones hacía figuras con pasta para modelar y epoxi. Dibujaba mucho, pero no eran dibujos en sí, eran frames. Por eso no he podido encontrar nada de la fecha, pero tengo las animaciones guardadas. Algunas de ellas ya están en mi canal: Dragon Ball contra Marvel y Dragon Ball contra Mazinger Z. Tengo muchas más que no he publicado todavía. La mayoría están inacabadas, puede que las termine algún día. Se necesita mucho tiempo para hacer una animación, tiempo del que ahora no dispongo si quiero hacer otras cosas para el canal. En aquel tiempo no tenía redes sociales y tenía más tiempo para mí, sin hijas que necesitarán mi atención. En 2018 ya estaba cansado de hacer animaciones con el ratón y me compré una tableta digital. Comencé a utilizar programas para dibujar como Krita o Photoshop y pintaba mucho con acuarela. A partir del 19 es cuando volví a dibujar en tradicional. Sin parar, usé por primera vez los marcadores base alcohol, los lápices Prismacolor y láminas de dibujo de mejor calidad a que estaba acostumbrado. Ver a youtubers me aportó mucho conocimiento en cuanto a materiales nuevos que no conocía. En el 2020 y 2021 hice muchísimos dibujos, sobre todo de Dragon Ball. Gasté un montón de rotuladores. Por lo menos hacía un dibujo diario, sin exagerar. El día que no hacía uno es porque estaba haciendo alguna escultura. En estos 2 años mejoré muchos aspectos. En el 2022 creé mi canal, Art in the Hound, y desde entonces no he dejado de subir todo tipo de contenido relacionado al arte, que tanto me gusta en todas sus áreas. Al final me gusta tanto dibujar como hacer esculturas, customs o manualidades. En mi canal de YouTube está todo el trabajo realizado en estos 2 años y 8 meses que hace que creé el canal. En Instagram subo algunos dibujos que no están grabados o que son de hace algún tiempo. También se me rompió el disco duro de mi PC y perdí mucho material. Con suerte se salvó algo en un disco duro externo que tengo. Y hasta encontré animaciones y dibujos hechos con Paint de la prehistoria. Poco a poco iré enseñando más material inédito. Y para terminar con este vídeo, resolveremos la pregunta del vídeo anterior y daré un ganador. En caso de haber varias personas con la misma opinión, ganará la mejor explicación. La pregunta fue: ¿qué villano de Dragon Ball, del canon y GT incluido, es el que tiene un mayor potencial de combate? Los personajes más poderosos y con mayor capacidad de potenciarse según la mayoría de vosotros son los clásicos: Freezer, Cell y Majin Buu. Pero solo puede quedar uno. Y el villano con el mayor potencial de Dragon Ball elegido por la mayoría, por mucho margen, es Cell. Y yo coincido con ello. Muchas gracias a todos por participar. Cada uno de vosotros habéis dado muy buenas razones. Los villanos clásicos no pasan de moda y sus habilidades se siguen viendo increíbles. Freezer es el emperador del universo, un prodigio, que a día de hoy es el más poderoso por detrás de los dioses de la destrucción. Majin Buu era una fuerza de la naturaleza, la maldad del universo, muy difícil de eliminar. Además posee poderes mágicos y podía incrementar su poder absorbiendo a sus oponentes.
Pero la creación del Dr. Gero, Cell, es un ser creado a partir de las células de todas esas razas, las más poderosas de Dragon Ball. Las células de Freezer, Goku, Vegeta y Piccolo. No solo poder, sino inteligencia y estrategia en combate. Si Freezer consiguió el Golden en pocos meses, ¿qué podía haber conseguido Cell? Además de las células de Freezer, tiene las células de los Saiyans. Puede obtener Zenkais después de recibir daño, y también puede regenerarse gracias a las células de Namekiano. ¿En qué dirección apuntaría si consiguiese una nueva transformación? ¿El camino del Ultra Instinto? ¿O el Ultra Ego? ¿O el Golden All Black de Freezer? ¿O uno propio? ¿A qué camino le sacaría un mayor beneficio? Déjamelo en los comentarios. Y el ganador y la mejor respuesta de todas es de Josemi Romero Simón. Enhorabuena. Josemi, eres muy inteligente al darte cuenta de mi verdadero potencial. Yo tengo lo necesario para ser el más poderoso de todos.